fármaco. Bueno, habla sobre los trastornos convulsivos, especifica que son disfunciones neurológicas y cognitivas que son frecuentes en niños, ¿sí? Y son específicas generalmente a una enfermedad subyacente, algo que están cursando o que ya tienen, ¿sí? A eso puede deberse. Se definen como un trastorno en el funcionamiento normal del cerebro que provoca una descarga anormal eléctrica cerebral que puede llegar a causar pérdida de conciencia, va a depender del tipo de convulsión que sea, ¿sí? Y cursa también con movimientos corporales incontrolados y alteraciones de la conducta y sensibilidad. Tenemos la fase tónica, que la persona pierde rápidamente la conciencia al tiempo que los músculos esqueléticos se contraen súbitamente, causando movimientos bruscos en las extremidades, ¿sí? Y lo que hace esto es que la persona, si está parada, se cae al piso. Ahora vamos a ver la fase del aura, que cuando ya detectan, ellos se quedan quietitos, se ponen a resguardo. La fase tónica es la más corta de la convulsión. Con una duración de algunos segundos, la persona puede hacer vocalizaciones cortas, como un gemido fuerte o un grito por la expulsión forzada que hay de aire en los pulmones. Después tenemos la clónica, la fase clónica. Los músculos de la persona comienzan a contraerse y relajarse rápidamente durante la convulsión. Es un suceso de movimientos, chicas. No sé si alguien pudo llegar a ver a un convulsivo. Estas pueden variar de pequeñas contracciones articulares hasta violentas sacudidas o vibraciones de extremidades. La persona puede enrollarse en posición fetal para luego extender mientras la convulsión se generaliza. Los ojos generalmente se mueven hacia arriba o se cierran y la lengua frecuentemente sufre laceraciones o abrasiones por la contracción sostenida de la mandíbula. Los labios y las extremidades pueden existir cianosis, en algunos de los casos hasta ver relajación de esfínteres. Con respecto a la lengua, nadie, ninguno, y deben aconsejar, le puede poner el dedo en la boca para desenroscar la lengua. La lengua es un músculo y se va a enrollar y la va a desenrollar cuando la persona termine la convulsión, ¿sí? Tienen la posibilidad de hacer esto y lesionar. Se han traído muchos niños, todos con la boca lesionada, sangrando. ¿Por qué? Porque los padres intentan la lengua, se quedan sin oxígeno, pero no es así. La lengua es un músculo más y durante la contracción se va a enrollar. ¿Está claro eso? A lo sumo no se le pone ni siquiera baja lengua, porque con la presión que hace la mandíbula puede llegar a quebrar el baja lengua y
bueno, no quieras imaginar lo que pasa con un bajalengua quebrado en una persona que no está consciente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, se Bueno, entendió. muy bien. Lo único que tenemos que hacer es ponerle oxígeno ni bien ingresan. Nada más que eso. Ese es el cuidado, el primer cuidado que tenemos que tener. Y nadie nos va a decir, no, espera la indicación médica, no, oxígeno, porque la descarga que produce le está quitando oxígeno a las células nerviosas que tenemos en el cerebro, a las neuronas, y al no recibir oxígeno, son células que se mueren. Y después, en vez de tener un hijo, tenés una lechuga, ¿sí? Todo así, neurológico. ¿Se entiende eso? Oxígeno. ¿Qué es el estado posistal o parálisis de Todd? Generalmente van a escuchar como estado posistal, ¿sí? Pero realmente el nombre es parálisis de Todd. Ocurre invariablemente por fatiga física y neurológica después de una crisis convulsiva tónico-clónica. Generalmente hay confusión y amnesia después del episodio, ¿sí? Y de recuperada la conciencia, no recuerdan. Desaparece gradualmente al mismo tiempo que la persona se da cuenta de que tuvo una crisis. Ese es el estado posistal. ¿Cuál es la clasificación de las convulsiones? Están producidas por descargas eléctricas que parten de los focos epileptógenos limitado a una región más o menos circunscripta de la corteza cerebral. Hay zonas, ¿sí?, que se ven afectadas. Pueden surgir de la zona de dicha corteza, pero las afectadas con mayor frecuencia son el lóbulo frontal, temporal y parietal. Las zonas de afectación se identifican por las manifestaciones clínicas. Esto ténganlo en cuenta. ¿Se acuerdan, recuerdan con el tema de la mirada que yo les expliqué cuando vimos fármaco? Lo más común para darnos cuenta es la retroversión que hacen de la mirada. ¿Dónde estoy? Acá. Esto en cuanto a las crisis parciales. ¿Cuáles son? Las descargas anormales se mantienen unilaterales. No se confunden en el examen. ¿Sí? Está la pregunta de las convulsiones. Lean bien lo que ponen. En esta, las parciales son unilaterales. Desviación conjugada de los ojos y la cabeza que parte del lado del foco. Si es del lado izquierdo, los ojos van a ver para el lado izquierdo y la cabeza también. ¿Estamos? Movimientos tónicos y clónicos que afectan la cara, salivación, detención del habla, máxima frecuencia durante el sueño. Durante el sueño pueden llegar a producirse, son cortos periodos de tiempo y los padres a veces no nos damos cuenta. Crisis generalizada. La afectación radica en ambos hemisferios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es bilateral. ¿Sí? Es de ambos hemisferios. Se produce pérdida de conciencia
¿Qué constituye la manifestación inicial? Los ataques se presentan en cualquier momento, el intervalo entre ellos puede ser minutos, horas, semanas e incluso años. La mayoría de los sujetos afectados sufre las primeras convulsiones en la infancia y los niños cuyas crisis empezaron antes de los 4 años presentan retraso mental, problemas de conducta y aprendizaje, a menudo que los que comenzaron después de esa edad. Entonces no se confunden esto anoten, no se confunden de convulsión. La parcial es unilateral y la generalizada es bilateral, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Desviación de los ojos hacia arriba, pérdida inmediata de la conciencia, cae al suelo, contracciones tónicas simétricas con rigidez de toda la musculatura, brazos en flexión, piernas, cabeza, cuello en extensión, emite grito penetrante, hay apnea y posible cianosis, aumenta la salivación. Se producen violentos movimientos de tirón mientras el tronco y las extremidades sufren contracciones y relajaciones rítmicas. Puede aparecer espuma en la boca que cialorrea, ¿sí? E incontinencia de esfínteres. Les cuento que cuando es una crisis generalizada es bastante difícil colocarle una vía por los sacudones que pega, ¿sí? Tenemos que ser varios. Aparte no podés... Profe, ¿Cómo te va? No podés sostenerlo o forzarlo porque lo podés fracturar. Crisis convulsivas de ausencia, presentación habitual de 4 a 12 años, suele cesar en la pubertad, pérdida breve de la conciencia, mínima o nula alteración del tono muscular, pueden pasar inadvertida porque alteran poco la conducta del niño. De presentación brusca, se desarrolla de forma súbita, con 20 o más crisis al día. Son cuestión de segundos y a veces ni se dan cuenta las mamás. Las crisis suelen interpretarse erróneamente como falta de atención en el niño o en sueño diurno. Ay, siempre estás en babia, ¿qué te pasa? ¿Te imaginas que con 20 convulsiones por día siempre va a estar en babia, pobrecito? Es que presenta convulsiones. ¿Cuáles son los síntomas? Breve pérdida de la conciencia, aparece sin aviso o aura, ahora vamos a ver lo que es el aura, suele durar 5 a 10 segundos, ligera pérdida del tono muscular, puede provocar que se le caigan los objetos, se mantiene el control postural, movimientos pequeños como chuparse los labios, guiños de los párpados o de la cara, ligeros movimientos de la mano y hay amnesia del episodio. No sé si vieron los videos, ¿los pudieron ver? Bueno. sí, profe. Si no contestan, no sé. Las causas. Sí, profe. Epilepsia, lesión o trauma en la cabeza cuando tenemos un TEC, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Se lesiona una parte del cerebro y bueno,
se corre el riesgo de tener convulsiones. Infección, abscesos cerebrales, en las meningitis es muy común que tengan convulsiones, tumor cerebral, anoxias cuando no hay oxígeno en el cerebro, accidente cerebrovascular, causas metabólicas. Vieron que acá se los puse en negrita, porque cuando hay falta de sodio ante una deshidratación por hiponatrémica, a veces cursan con convulsiones, las hipoglucemias, que también es una causa metabólica, también te hacen una convulsión. Por fiebre, es lo más normal en los niños que hagan convulsiones por fiebre. Estas todas son las causas. Aura, acá está el famoso aura. No es el conito del santo. Fenómenos sensoriales complejos. La sensación más frecuente es un malestar raro que sube desde la boca del estómago a la garganta, acompañada por olores o sabores extraños y desagradables, alucinaciones auditivas o visuales complejas, sensaciones mal definidas de alienación o extrañeza. Es como algo me está pasando, siento olor feo, siento gusto feo, ¿sí? Esto los chicos ya que son, que tienen epilepsia, ¿sí? Algo me va a pasar. Entonces, como tienen el aura, se sientan en el piso para no caer y se mantienen ahí o avisan, me está por agarrar una convulsión, ¿sí? Ellos mismos te avisan, pero obviamente tiene que ser un niño grande, no puede ser, ay, chorré todo el mate, chicas, por hablar. No puede ser un bebé ni un niño chiquito, ¿se entiende? Puede observarse actividades orofaringeas como sorber, masticar, babear, deglutir, náuseas, vómitos, seguidos de rigidez, caída y sueño, ¿sí? Esto se denomina aura y te avisan o las personas adultas o los niños más grandes. Me está por agarrar una convulsión. ¿Qué es la epilepsia? Es una afección crónica con trastornos convulsivos recurrentes, ¿sí? Cuando hay periodos recurrentes convulsivos, se denomina epilepsia. Consiste en pérdidas súbitas y periódicas de conciencia y trastornos motores específicos a consecuencias de las descargas eléctricas en el cerebro. ¿Cuáles son los estudios? Ahí. Estudio y tratamiento. Electroencefalograma, tomografía computarizada y el tratamiento individualizado para cada paciente, ¿sí? Que tiene que ver con las formas de pastillas y todo eso. Después, los primeros auxilios. En caso de crisis con convulsiones, hay que recordar unas normas muy sencillas. Lleve al paciente a un lugar seguro, moviendo los objetos que sean necesarios para que no hagan daño en la caída. ¿Está? No sujetar al paciente aunque contraiga los brazos, las piernas, ni introducirles nada en la boca. Acuérdense
de la musculatura de los huesos. Si nosotros hacemos fuerza en las extremidades para estirar esos brazos o las piernas, vamos a fracturar a la persona. Y no olviden que la lengua es un músculo, por lo tanto van a deteriorar toda la mucosa oral. Estamos nada en la boca. Sí va a quedar lesionada la lengua, pero no hay vuelta de hoja. Peor va a ser que venga con toda la boca sangrando, ¿sí? Porque le pusimos cosas adentro para rebatir la lengua. Si es posible, coloque a la persona afectada de costado después de la convulsión. ¿Por qué? Porque a veces emiten vómitos, ¿sí? Hay que permanecer con el paciente hasta que esté consciente manteniendo la calma. Tenga en cuenta que la duración y los síntomas de la crisis, ya que esta información puede ser más importante adelante, dura más de 5 minutos. Llamar a la urgencia. Obviamente vos vas a estar con una persona tirada en el piso, van a pasar personas y bueno, ¿qué le vas a decir? Por favor, llame una ambulancia, está teniendo una convulsión. ¿Se entiende? Eso cuando estamos en la calle. No tenemos oxígeno para ponerle, ni una vía para colocarle un suero. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el caso Dale. de que la persona tenga prótesis dental, ¿cómo hacemos? Y si no se la sacó, queda con la prótesis dental. Esperemos que esté bien amurada. Si no, va a obstruir la glotis. Por eso, Y como no se le bueno, puede ¿qué poner pretendés nada, hacer? ¿Ponerle el dedo durante la convulsión? Te quedás sin dedo. sí, Bueno, no. hay que dejarlo nomás entonces. Y sí, ¿qué vas a hacer? Y no, nada. No podés ponerle nada en la boca. Listo. Bueno, acá tienen todos los videos y consejos para las convulsiones. Pasamos inmediatamente al otro Power porque el otro, acá está. ¿Se ve, chicas? Sí, se ve. Sí, se Bueno, ve, profe. si nos salimos volvemos a entrar, porque este es largo. Por eso les decía, lean el otro. Urgencias pediátricas. Traumatismo de cráneo encefálico. Lo van a encontrar directamente como TEC. No lo van a encontrar todo escrito así. Se define politraumatismo el daño corporal resultante de un accidente que afecta varios órganos o sistemas o cuando, aunque solo afecte un órgano, pone en peligro de vida o la supervivencia sin secuelas del niño. El 30% de las muertes en los politraumatizados se debe a la hemorragia, hipovolemia e hipoxia y son muertes evitables con una actuación rápida, protocolizada y agresiva. ¿Sí? En todas las guardias siempre se actúa de forma rápida, con protocolos y agresivos, no es que vamos ahí, ¿sí? De a poco. Causas. La etiología más frecuente es en niños menores de 2 años, son la caída, traumatismos leves desde la cama. Desde la cama generalmente ocurre en invierno. ¿Vieron las camas superpuestas? Bueno, en invierno, como no salen afuera los niñitos,
saltan de una cama a la otra y se hacen tortilla. Entonces, bueno, después van los chicos. De una mesa, la costumbre de subirse a la mesa o al comenzar la deambulación. Recuerden que todo el peso de un niño, como vimos en Quemado, vieron las cartas de Lown, que lo más grande que tiene un niño pequeño es la cabeza, hasta que se va desarrollando, se va achicando. Bueno, al comenzar la deambulación pueden caer de su propia altura, que es lo primero que se le pregunta, de dónde cayó. Estaba parado en el piso. Bueno, entonces de su propia altura, ¿sí? Niños menores de 1 año con TEC grave se debe sospechar de malos tratos. En niños mayores de 2 años las causas más habituales son accidente de tráfico, bicicleta o deporte. ¿Sí? Eso generalizando, no quiere decir que sea siempre así. Acá tenemos la imagen del niño batido. ¿Ven cómo lo sacuden? Y se produce, esto se denomina cizallamiento, es decir, todo el contenido de la masa encefálica se bate y golpea en el hueso craneal y produce microlaceraciones, sin llegar a golpear sobre una superficie dura. Se sacude al niño, paz, 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 y eso es lo que produce microlaceraciones. Y eso también puede ser consecuencia de la pérdida de la conciencia del niño, ¿sí? Las microlaceraciones. Bueno, esto es para Jorge Arroyo. Espero que ya haya solucionado. Miren el enano este y la escalera sin protección. Primero, el primer error es poner al niño en un andador. Las madres se confían en el inmundo aparatejo este y hay una basurita o algo y estas rueditas se traban y el andador se da vuelta. ¿Qué es lo que golpea primero el niño? La cabecita, ¿sí? Y ahí sufre un TEC. O cuando están sin asegurar las escaleras. Cuando hay niños se debe asegurar las escaleras, no sé, poner una tabla cruzada, algo que él no pueda bajar, porque se hacen también tortilla de papa. Estamos, y los andadores, les comento, están prohibidos por la Asociación Argentina de Pediatría. Y si ustedes miran, cada vez son más lindos con música, con juguetitos. Es así, hay 3 cosas con el andador. Una, la primera negativa es por los accidentes, que el niño se da vuelta el andador, por más ruedas que tenga, se cae y lo primero que golpea es la cabeza, ¿sí? Y han llegado chicos que se han muerto por un golpe de un andador, es terrible eso. La otra, que lo ponen en los primeros meses de vida y tienen los niños, no tienen los huesos desarrollados como tenemos los adultos. Ellos tienen lo que se denomina tallo verde. Todavía no está maduro el hueso. ¿Y qué pasa? Apoyan, no sé, este nene tendrá, ¿cuántos años tendrá?
pero apoyan y la cabeza de fémur se va abriendo y deformando, ¿sí? Y la otra es el aspecto psicológico. ¿Cómo es la evolución de un niño? Se sienta a los 4 o 6 meses, luego comienza a gatear, ¿verdad? Luego se para agarrado, luego camina agarrado y luego camina a los ponchazos o con ayuda solo. Esa es la evolución del niño y no necesitan estos aparatos para romperse el alma. Estamos, siempre que puedan, háganle en todo la discusión a la madre con respecto a los andadores. Allá cuando yo trabajaba en el Gervasoni, un niñito quedó neurológico por un andador. Y bueno, me acuerdo que estábamos con el residente y hablamos con la mamá y nos había llevado el andador para cuando se recupere que ande por ahí. Y nos queríamos morir. Entonces le preguntamos si lo podíamos destruir. Y nos dijo que sí, así que rompimos a martillazos el andador. Bueno, proseguimos. Los mecanismos de la lesión. Directo, ¿sí? Fractura de cráneo, lesiones focales, ¿sí? Se producen por los golpes. Aceleración o desaceleración. Hay una rotación, ¿sí? Produce lesiones difusas y lesiones por contragolpe. Es cuando se bate todo el contenido de la masa encefálica en el cráneo, ¿sí? Produce lesiones difusas. Ven acá un ejemplo de latigazo, lo podrán ver las lesiones que provoca en esta zona acá, ¿sí? Esto pasa lo mismo también con el niño que es maltratado, que el niño batido, paz, 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 que le hacen, lo sacuden y provocan lesiones. La fisiopatología. Esto tómenlo en cuenta, pregunta de examen. Existen 3 tipos de lesiones. La lesión cerebral primaria,